poca gente realmente tiene claro hacia dónde quiere ir, ¿no? O sea, vas tomando decisiones pequeñas todos los días que te van llevando a uno u otro camino. Y justo la idea es que una vez que estás en una encrucijada, puedas tomar la decisión correcta, ¿no? Los sentimientos justamente nos ayudan a tomar decisiones. No podemos eliminarlos. Podemos atemperarlos, podemos darnos cuenta de sesgos, podemos darnos cuenta de que tenemos un exceso de confianza, etcétera, etcétera, y poder tomar mejores decisiones. Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También nos da muchísimo gusto estar acá contigo, hombre. No, gracias por la invitación. No, y gracias por invitarnos aquí a tus oficinas muy bonitas. No, a la orden, a la orden. Muy, muy bonitas. Oye, Luis, hay un tema que lo vengo pensando desde la carretera y quiero platicarlo. Sé que tú eres un apasionado de la psicología, pero al mismo tiempo tienes tu carrera en finanzas, matemáticas, etcétera. ¿Por qué escogiste este lado psicológico? ¿Qué te llamaba la atención? Pues mira, siempre he dicho, siempre he buscado tener como esta balanza incluso en mi vida personal, ¿no? O sea, la parte lógica y la parte pues, no quiero decir ilógica, no quiero decir de sentimientos, ¿no? O sea, más bien como la parte subjetiva de la vida, ¿no? Entonces, buscar ese balance para mí siempre ha sido importante, ¿no? O sea, si bien mi carrera es en matemáticas y finanzas, o sea, siempre me he enfocado en los números. O sea, digamos que en mis ratos libres o en mis otras actividades busco balancearlo y no tener este sesgo hacia lo lógico, ¿no? Claro. De hecho, cuando estaba en la prepa, pues, sí, o sea, mis opciones de carrera eran eran tres. Uno que era matemáticas, que fue lo que terminé estudiando, y el otro era psiquiatría, pero para ser psiquiatra pues, necesitas ser doctor, y la verdad es que si yo veo sangre me desmayo, entonces dije no la voy a hacer. Entonces después dije psicología, entonces estaba entre psicología y matemáticas, ¿no? Okay. Me terminé yendo por matemáticas. Pero entonces con todo este nuevo digamos que tendencia que ha habido en lo económico y en lo financiero, ¿no? Los últimos 20 años ha habido un boom de lo que se llama behavioral finance o finanzas conductuales, en donde los economistas dicen, a ver, toda esta idea de que somos racionales y toda esta idea de que tomamos decisiones de manera racional y pensamos y hacemos números, entonces, la verdad es que, o sea, la persona común no lo hace, ¿no? O sea, entonces pues, se han enfocado a ver cómo se toman las decisiones a nivel personal o digamos que el agente económico promedio, ¿no? Que no es racional, y ahí entra el bagaje psicológico pues bastante fuerte, ¿no? Entonces esta idea de juntar lo lógico con lo psicológico pues a mí me cayó perfecto, ¿no? Porque digamos que la rama de conocimiento que dejé atrás por estudiar matemáticas, ahorita la estoy involucrando en lo que hago, ¿no? Entonces estoy juntando lo que para mí era lo mejor de los dos mundos, que es los números y la psicología, ¿no? O lo lógico y lo psicológico, ¿no? Y está bien interesante porque, digo, tú mencionas 20 años, yo ahorita en la cabeza traigo 10, ajá, pero de que llegó Elon Musk a la bolsa de valores. Y sin embargo también lo hemos visto en economías más chiquitas, ¿no? O el caso de estos de AMC y los videojuegos. Sí, no. Y a ver, y no viene de 10 años atrás, ¿no? O sea, prácticamente todas las burbujas financieras, desde los tulipanes en 1600 y cacho, se deben a que la gente no es racional, ¿no? O sea, todas las burbujas financieras nacen de la irracionalidad de las personas, ¿no? Entonces, esta idea de que somos irracionales, a ver, viene de mucho atrás, incluso desde Adam Smith, ¿no? O sea, a ver, Adam Smith lo tachan de ser el padre del capitalismo y del padre del racionalismo económico, etcétera, etcétera. Pero todo eso es falso, ¿no? O sea, si ves el libro importante de Adam Smith, o el que todo el mundo conoce, es el de La riqueza de las naciones. 10 años atrás tiene otro libro que se llama La teoría de los sentimientos morales. Y en esa teoría, justamente lo que dice, o en ese libro, que es un libro como de 500, 700 páginas, describe cómo el ser humano toma decisiones desde o sea, usando, digamos que sus sentimientos, ¿no? O sea, su humor o su forma de pensar, ¿no? Entonces,
esta idea de que el ser humano es racional es una idea muy arraigada en el siglo XX, que viene de varios economistas, particularmente de Samuelson, que es uno de los grandes economistas del siglo XX. Muchos lo catalogan como el economista, o sea, más allá, o sea, más importante incluso que Keynes y otros grandes. Okay. Y él es el que, sin querer, porque además fue sin querer, mete la idea del racionalismo en la teoría económica. Okay. Y entonces todo el mundo se vuelve, se fascina con la idea, y ahí es donde empieza el boom de que todo lo económico puede ser ligado a lo racional, ¿no? Entonces, la teoría de la utilidad, cómo traemos a valor presente los flujos, ¿no? O sea, cuando realmente no lo hacemos, ¿no? A ver, si pregúntale a cualquier persona en la calle, si realmente hizo un análisis de sus flujos proyectados en los próximos 20 años para tomar una decisión de inversión hoy. No, o sea, pregúntale cómo escojas tu tasa de descuento, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea de escoger tu tasa de descuento cuando descuentas tu sueldo futuro de los próximos 20 años? Nadie lo hace, claro. ¿No? Ningún agente económico lo hace, claro. ¿No? Entonces, es muy atrayente la idea de que se pueda describir la vida cotidiana con números, pero la realidad es que no sucede, ¿no? Claro. No, el típico ejemplo ¿qué prefiere? 50 centavos que se multiplique en diario al 100% o 1,000,000, ¿no? Exacto, sí. No, y viene toda esta teoría de las perspectivas de Kahneman y Tversky que fueron los que empezaron con el impulso de la parte de Behavioral Finance, que curiosamente no son economistas, nunca han tomado una clase de economía y ganaron el premio Nobel de Economía. Bueno, gana Daniel Kahneman, Amos Tversky murió antes de que se lo pudieran dar, pero sí, o sea, es esta idea de que pues en realidad el ser humano no es adverso al riesgo, sino adverso a la pérdida, ¿no? O sea, cuando estamos frente a un escenario de pérdida segura o casi segura, tendemos a ser amantes al riesgo, ¿no? Buscamos el riesgo con tal de evitar esa pérdida. Entonces, lo que nos da miedo es perder, no tanto arriesgarnos, sino perder, ¿no? Entonces, es una visión, podría parecer como muy simplista, pero es una visión muy, muy fuerte, sobre todo en el tema económico y financiero, ¿no? Ok, o sea, realmente no importa el riesgo. No, o sea, a ver, no es que no importe, más bien, o sea, siempre nos han vendido que el ser humano es adverso al riesgo, cuando en realidad no, cuando en realidad hay muchas situaciones en donde buscamos el riesgo, somos amantes del riesgo, claro. con tal de no caer en una pérdida. Claro. Entonces, a lo que somos adversos en realidad es a la pérdida, no al riesgo. Y qué interesante, porque dentro de esto mismo yo veo incluso los fraudes, ¿no? El más viejito de todos, el esquema Ponzi, uh-huh. pero creo que tiene mucho que ver con el tema de behavioral, ¿no? Sí, totalmente. O sea, a ver, todo eso, o sea, fraudes, sí, o sea, burbujas financieras, claro. todo eso tiene que ver con behavioral. Explotan, pues ahora sí que lo más animal del hombre o de la persona, ¿no? Que es, pues obviamente, buscar más, ¿no? O sea, a ver, en el momento en que te dicen te doy 3% mensual y no vas a perder, o sea, el no vas a perder es muy poderoso en la mente de la persona que quiere invertir dinero, ¿no? Cuando en realidad nadie te asegura de que vas a perder, o sea, de si puedes perder o no puedes perder, ¿no? Entonces, sí, muchos scams lo que explotan es la avaricia del inversionista, ¿no? Claro. Que de hecho son estos dos grandes sentimientos, ¿no? El fear y greed, ¿no? El miedo o la avaricia y el miedo, ¿no? Y en los extremos los mercados pues son las fuerzas que lo guían, ¿no? La avaricia o el miedo, ¿no? Claro, padrísimo. Pues leyéndonos un poquito más atrás, hace ratito antes de entrar al micrófono, estamos platicando de tu infancia y de cómo lo que estudias, lo que te gusta, te va formando como persona, ¿no? Tú estudiaste matemáticas. Yo estudié matemáticas aplicadas, sí. Me imagino fuiste una bala desde niño para la matemática, ¿no? Me gustaban, ¿no? O sea, creo que para estudiar ese tipo de carreras te tiene que gustar. No tienes que... O
sea, pues sí, obviamente en la prepa cuando les dije a mis papás vas a estudiar matemáticas, o sea, siempre me apoyaron, pero sí hubo cuestionamientos de, bueno, y vas a dar clases, te vas, o sea, ¿qué vas a hacer, no? O sea, te vas a morir de hambre. Pero no, o sea, la verdad es que por lo menos en el mundo financiero, digamos que la parte matemática es importante, y hay un chorro de cosas que puedes hacer como matemático. O sea, sí puedes dar clases si es lo que te gusta, o bien puedes meterte a la parte de financiera o a la parte de computacional, o hay un chorro de aplicaciones, ¿no? Entonces, más que bueno, a ver, sí, mi desempeño sí era bueno, digamos, pero más que bueno me gustaba, ¿no? Claro. Oye, y aquí hay un tema bien interesante también en la cuestión de la enseñanza de la matemática, ¿no? Uh-huh. Yo, en lo personal, batallé muchísimo de niño. Ya después, cuando me di cuenta que había calculadoras y que el razonamiento finalmente es otro tema completamente dentro de las matemáticas, me gustó más. Pero creo que a un nivel de primaria, secundaria, no han sido capaces, no sé si es el sistema educativo, no sé si son los maestros, pero de hacer ver eso a la gente. Sí, no, a ver, es que mucho piensan matemáticas y es hacer cálculos, ¿no? Las matemáticas van más para allá, o sea, es como una forma de pensar distinta, ¿no? O sea, te puedes decir hoy por hoy que el 85% de las técnicas o de la matemática así tal cual que aprendí en la carrera no lo he usado en toda mi vida, ¿no? Claro. Pero ¿qué me dejó la carrera? Pues me dejó una forma de pensar distinta, ¿no? Una forma de pensar más estructurada, sí, o sea, como que te da una forma de pensar más lógica, claro, ¿no? Y creo que eso es lo valioso de las matemáticas, no tanto poder sumar fracciones o poder derivar tal ecuación no, o sea, eso es aparte, ¿no? O sea, eso probablemente nunca lo uses en la vida, pero si entiendes bien cómo llegar del punto A al punto B de manera estructurada, claro, creo que eso te da mucho valor más que en lo técnico, o sea, como en tu formación personal. Yeah. Y creo que ahí es donde falla el sistema educativo, que es, pues, a ver, calcúlate estas 10 sumas o calcúlate estas 15 ecuaciones, ¿no? Y entonces ahí tienes al estudiante rompiéndose la cabeza en un proceso aburridísimo, cuando en realidad ese no debe ser el enfoque, ¿no? El enfoque es moldear tu cabeza para que puedas pensar de manera un poco más racional y un poco más estructurada. Claro. Tú estudias en LITAM. Uh-huh. Cuando te metes a matemáticas en LITAM, ¿ya sabías que ibas hacia el mundo financiero o no? Me gustaba el mundo financiero. Digo, en mi época, de las 40 y tantas materias que tenía la carrera, como 11 o 12 eran optativas, entonces tú te podías meter a un área de especialización. Y pues sí, me gustaba la parte de probabilidad, me gustaba la parte de estadística, todo eso enfocada al mundo financiero. Sí me llamaba la atención, ¿no? O sea, a ver, los primeros semestres pues igual no tienen mucha idea de nada, ¿no? Y pues cursas las materias que te ponen, ¿no? Pero ya después como que sí te vas viendo, o sea, dónde te puedes meter, y las finanzas son lo que más me llama la atención. Oye, Luis, y en el tema de tu propósito, cuando dices, ¿sabes qué? Le voy a entrar de lleno al mundo financiero. Es un mundo complejo también, como todos, pues, pero con sus bemoles, ¿no? Uh-huh. Tiene fama de ser bien pagado, pero de ser muy castigado en cuestión de tiempos, de intelecto, de todo esto. Es muy aprensivo, pudiéramos decirlo, ¿no? ¿Cómo arrancas tú? A ver, creo que, y esta es una pregunta que me hacen como recurrente, sobre todo alumnos, ¿no? Que van empezando y dices, a ver, ¿cómo le hago para crear una trayectoria? O sea, la verdad es que también yo soy mucho de la idea de que pues a lo largo de la vida, mucho de lo que te sucede es suerte, ¿no? Y el éxito no radica en tener buena suerte o mala suerte, sino una vez que te ponen enfrente un camino, el destino te pone enfrente un camino, la suerte te pone enfrente un camino, sepas tomar las mejores decisiones dado ese camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve a punto de no entrar al sistema financiero. O sea, cuando salgo de la carrera, pues tengo, o sea, obviamente hice varias entrevistas y tenía dos opciones. La primera era un asset management, que fue en donde terminé entrando.
Y ahí, bueno, me seguí mi carrera al mundo financiero. Y otro era un área de riesgos de una financiera, okay, ¿no? Que si bien está relacionado con el sistema financiero, pues no tiene nada que ver con el manejo directo de inversiones, ¿verdad? Era más bien un área de riesgo, abrir un área de riesgo, ¿no? Entonces, me contactan primero del asset manager. Entro y a las 2 semanas me contactan de la otra empresa y me dicen, oye, pues órale, vente y además hasta te pagamos un poquito más, ¿no? Entonces yo dije, a ver, hasta acabo de entrar aquí por un poquito más, a ver, era un entry level. Me acuerdo que en aquella época, mi primer sueldo era de 9,000 pesos. Y me ofrecían en el otro lado 11, ¿no? O sea, eran 2,000 pesos que igual y no hacían así la gran diferencia, pero o sea, al final del día dije, no, pues a ver, por temas éticos, acabo de entrar acá, no me puedo simplemente mover, o sea, se ve mal, ¿no? O sea, te mandas una mala señal. Entonces, sí, al final del día me terminé yendo por asset management, pero fue suerte, ¿sabes? O sea, si se hubiera demorado 2 días más, quizás estaría pues, en algún área de riesgos, en alguna empresa o en algún banco, o lo que sea, ¿no? Entonces, mucho tiene que ver con la suerte. Claro. ¿No? Y a veces no saber exactamente a dónde vamos a ir no tiene que ser malo necesariamente. Exacto. Y a ver, y creo que muy poca gente realmente tiene claro hacia dónde quiere ir. Claro. ¿No? O sea, vas tomando decisiones pequeñas todos los días que te van llevando a uno u otro camino. Y justo la idea es que una vez que estás en una encrucijada, pues puedas tomar la decisión correcta, ¿no? O la decisión más acertada, o a veces es la decisión que más paz mental te dé, claro, ¿no? O sea, no necesariamente es la que maximice tu utilidad en términos de ingresos, ¿no? O sea, muchas veces es pues, la que te dé más paz. Y, pues, generalmente eso es lo mejor. Y eso es algo que las nuevas generaciones, y cuando digo nuevas generaciones me siento viejo, pero me incluyo en esas nuevas generaciones, o creo que me puedo incluir en esas nuevas generaciones, y es la valorización de los intangibles. Claro. O sea, no todo es lana, ¿sabes? Claro. O sea, hay muchas empresas que, ok, sí, te ponen a trabajar 16 horas al día y te pagan mucha lana, pero hay otras que te pagan menos, pero pues que tienes un uso de tu tiempo muchísimo más, o tienes un uso de tu tiempo mejor, o no sé, o sea, puedes hacer tus cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, algo padrísimo de Franklin, de la empresa en la que estoy, es que cuando yo tuve una bebé yo no tuve, mi esposa tuvo una bebé, hace 5 años, yo les dije, a ver, yo no quiero ser el típico papá que se sale a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, regresa a las 9 de la noche y ve a sus hijos el fin de semana, ¿no? O sea, yo creo que la idea de la paternidad tiene que ser en conjunto con la maternidad y los dos jalamos parejo y pues me tengo que hacer cargo de mi hija, ¿no? O sea, una vez que ya decidí que la tengo, pues quiero estar ahí, ¿no? Entonces les dije, a ver, yo busco eso. Entonces, o sea, hay que buscar formas en donde yo pueda tener las tardes libres, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, que las empresas se puedan adaptar a eso, está padrísimo. Y las nuevas generaciones lo buscan, claro, y lo agradecen, ¿no? Sí, o sea, uno no debería vivir para trabajar, ¿no? O sea, el trabajo es una parte complementaria importante de la vida, pero no lo es todo, claro, ¿no? Y ese tema de los intangibles a mí me encanta, porque lo veo hacia adentro de las organizaciones y hacia afuera con sus clientes, proveedores, etc. ¿Cómo se pudiera evaluar un intangible? Sobre todo en una empresa pequeña, mediana. Porque en la grandota lo vemos, ¿no? Salen en la bolsa y mueven el mercado con puro intangible prácticamente. Pero ¿cómo puedes evaluar estos intangibles en empresas chiquitas? Sí es complicado, ¿no? O sea, hablando ya particularmente de empresas, pues obviamente un intangible importante es la marca, ¿no? Y si eres una empresa pequeña que nadie te conoce, pues, o sea, o sea, tu marca no tiene mucho valor, o sea, no eres un Apple, no eres un Coca-Cola, ¿no? Entonces, sí es difícil, ¿no? O sea, evaluar empresas, los intangibles de empresas pequeñas es complicado. Otro intangible, pues o sea, cada vez más las empresas dependen de su capital humano, ¿no? De las personas, no tanto, sobre todo si es una empresa de servicios. Claro. Entonces, sí, no es trivial esa evaluación, ¿no? Y creo que debe ser como caso por caso. Claro. ¿Y tú qué tanto peso le darías a una marca nueva, a una empresa nueva en el tema intangible?
Pues a ver, por ejemplo, empresas que podrían ser disruptivas, pues sí, a ver, no es un trabajo fácil, pero sí es una empresa que está empezando en un nicho completamente desatendido, que trae un modelo de negocio interesante, obviamente es intangible, puede o tiene muchísimo potencial. Y lo podemos ver en el caso de estas empresas que empiezan pequeño, ¿no? En su momento, no sé, Instagram, que Facebook la compró, ¿no? Y la compró por miles de millones de dólares, ¿no? Pues no era una empresa tan grande, pero tenía un potencial grandísimo, ¿no? Entonces, pues vas y la compras y gastas un dineral, ¿no? Entonces, creo que ahí un poco tienes que ser una empresa grande, digamos, tiene que ser importante en su sector o conocer muy bien las tendencias hacia dónde va para poder hacer justamente esa evaluación de esa pequeña empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque las empresas grandes pues conocen hacia dónde va la tendencia, hacia dónde va el mercado y pueden identificar que, pues a ver, estos cuates, esta empresita de 5 personas, pues traen una buena idea, traen una buena marca o una marca con potencial. Y entonces ahí es donde la evaluación es completamente subjetiva pero tienes que ser un participante importante del mercado para poder hacer eso, ¿no? Claro. Ahorita dijiste la palabra disrupción. A mí me brinca un montón y creo que va un poquito asociado con el tema de behavioral, ¿no? Me cuesta a mí mucho trabajo. De hecho, en la oficina está prohibido decir que es disruptivo o que es exclusivo. Ay, me hace muchísimo ruido porque ¿qué es realmente, no? Uh-huh. ¿Qué opinas tú en este sentido de comunicar a veces esas cosas? No sé si me estoy explicando. Sí, te entiendo perfecto. Y es parte también del tema de finanzas conductuales, ¿no? O sea, cualquier persona tiende a enamorarse de las historias, ¿no? O sea, todo este tema de las narrativas, las narrativas pues mueven mercados, mueven países, mueven clases sociales, ¿no? Entonces, ahorita obviamente hay una narrativa muy fuerte acerca de lo que es y no es disruptivo. Y entonces, si le metes a tu producto la palabra disruptivo, ya vale más. Cuando pues nada más es una palabra extra, ¿no? Es un poco lo que pasa también con blockchain, ¿no? O sea, todas las empresas que te dicen, oye, sí, yo te estoy ofreciendo tal solución con blockchain. Pues entonces ya vale el triple. No, cuando no necesariamente lo necesita, pero pues como dice blockchain y blockchain está de moda, pues se triplica, ¿no? Entonces, sí, o sea, es bien difícil saber qué es lo que va a ser disruptivo o no. Y muchas veces, hoy por hoy sobre todo, que es una tendencia creciente, pues obviamente quieres decir que tu goma de mascar es disruptiva y entonces la gente la va a comprar más, ¿no? Porque es disruptiva, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que es una buena práctica intentar salirnos de esos adjetivos y dar resultados y no simplemente decir mi tasa es disruptiva y ya por eso la tienes que comprar, ¿no? Sí, yo la vi en la oficina de al lado, ¿no? Exacto. ¿Disruptiva para quién? Exacto. Sí, y es bien difícil saber, ¿no? O sea, es bien difícil saber si efectivamente es disruptivo o no, ¿no? Yo creo que es parte de subirte a la tendencia y pues buscar posicionar tu marca o tu producto sin necesariamente tener esas características, ¿no? Claro, padrísimo. Oye, ahorita mencionaste el blockchain. ¿Tienes alguna postura fija en cuanto a todo este mundo del blockchain, criptos, esto que salió de Metaverse? ¿Tienes posturas fijas o realmente estás a la expectativa? A ver, creo que por lo menos en este negocio, en el negocio de inversión, tener posturas muy fuertes no te ayuda, ¿no? O sea, sí tienes que tener posturas sobre la mayoría de las cosas, pero siempre con la capacidad de cambiar de opinión, ¿no? O sea, no te puedes ir completamente extremista de un lado o del otro. Entonces, creo que la tecnología es valiosa. Creo que la tecnología llegó para quedarse. Creo que todavía está medio en pañales y vamos a ver todavía muchas cosas hacia adelante interesantes. Creo que el mercado se está clavando muchísimo en la parte de criptomonedas, por ejemplo, cuando puede tener muchas otras aplicaciones, ¿no?
¿Cuáles o específicamente dónde se le va a sacar más jugo? No lo sé. Pero hoy por hoy pues es la parte de criptomonedas. Yo no creo que las criptomonedas sean tan exitosas o vayan a ser tan exitosas en un futuro como nos lo pintan la mayoría de los criptofans, ¿no? Pero tampoco creo que van a desaparecer, ¿no? O sea, creo que eventualmente van a llegar a un punto medio, van a encontrar su nicho, que bien podría ser un medio de pago, que fue para lo que se creó, ¿no? El white paper de Satoshi te habla de un medio de pago, y como medio de pago no funcionan perfecto, ¿no? Porque hay medios centralizados, llámese Visa, Mastercard, que funcionan muchísimo más rápido, pero sí como un medio de pago probablemente más barato, ¿no? O sea, hay empresas aquí en México que se dedican a las criptomonedas que pues, han encontrado un buen nicho en la transferencia de remesas, por ejemplo. Claro. ¿No? O sea, si tú intentas mandar una remesa por el sistema financiero, te sale carísimo, te cobran 5, 10%, mandas $1,000, a tu familiar le llegan 900, ¿no? Entonces, eso no está padre, ¿no? Mientras que si lo mandas vía una criptomoneda, pues llega igual de rápido o más, y sin las comisiones tan fuertes, ¿no? Entonces, hay un uso ahí. Claro. Pero de ahí a que toda esta narrativa de las criptomonedas subiendo, que van a derrocar el dólar y que bla bla, o sea, creo que eso es demasiado. Es una película de ciencia ficción, prácticamente, ¿no? Exacto. Oye, pero sí la ves lo suficientemente fuerte como para que haya una regulación fiscal. Por lo menos totalmente. Aquí en México. Totalmente. O sea, eventualmente, hoy por hoy no han sabido cómo regularla bien. Eventualmente yo creo que van a encontrar la forma, y la van a regular. ¿Y por qué la van a regular? Para que le puedan cobrar impuestos, ¿no? O sea, no la puedes, o sea, si prohíbes algo, pues no le puedes cobrar impuestos, ¿no? Entonces, no creo que las prohíban, pero sí yo creo que las van a eventualmente regular de cierta forma para poderles cobrar impuestos, ¿no? Claro. Oye, ¿y del blockchain? En sí, estos contratos inteligentes, etcétera, ¿qué tanto futuro les ves? Porque por ahí escuché al fundador de Nubank y hablaba que para él, yo no sé bien por qué lo dice, pero finalmente él decía que él ve la democracia solamente pudiera funcionar por un algoritmo como blockchain. Es que esa es otra romantización, bueno, para mí esa es otra romantización de una idea, ¿no? La idea de que la democracia es lo mejor. Okay. No, a ver, y no estoy diciendo que vayamos a la dictadura y que necesitamos a alguien, no, o sea, no, sin caer en ese extremo. Sí. No, pero hay muchas cosas en donde la democracia pues, no funciona, ¿no? Y una de esas es poner la política monetaria de un país, ¿no? De una zona, ¿no? Que eso es un poco lo que pretende Bitcoin, ¿no? Que todo mundo vote para ver cómo va a funcionar el dinero, ¿no? O sea, la democracia también te ha traído muchas aberraciones, ¿no? La democracia te ha traído Hitler, la democracia te trajo Mussolini, o sea, la democracia tampoco es la panacea de los problemas, ¿no? Entonces, a ver, creo que o sea, independiente de Bitcoin, porque Bitcoin no tiene contratos inteligentes, pero por ejemplo en el lado de Ethereum, o sea, sí tienes como muchas posibilidades, pero también creo que se está exagerando mucho, ¿no? Por ejemplo, el caso de los NFTs, ¿no? De estas obras de arte. No tiene mucho sentido, o sea, la verdad es que, o sea, como tal, comprar un JPG, una imagen en miles de dólares, no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, lo comparas con el arte y es comprar entre la Mona Lisa real contra la litografía de la Mona Lisa. O sea, sí es distinto, ¿sabes? En cambio, si yo le saco un screenshot a tu JPG, pues lo tengo exactamente igual, claro. ¿No? Entonces, o sea, ahí o sea, sí hay una distinción, ¿no? Sin embargo, también pueden tener un nicho, ¿no? Un nicho podría ser de estos NFTs el mundo de los gamers. Claro. ¿No? No sé, en algún juego que alguien saque, no sé, que alguien programe la espada que puede hacer lo que sea y solamente es esa y la puedes usar en el juego. Hay gente dispuesta a pagar por eso y está bien, ¿no? Exacto, y está bien, ¿no? Es parte del mundo de gamers, ¿no? ¿Estaría dispuesto a pagar $5 millones por esa espada? Quién sabe, yo creo que no. Yo creo que nadie estaría dispuesto a pagarlo. Hoy por hoy sí lo están pagando, ¿no? Pero bueno,
Entonces, creo que tienen su nicho, ¿no? Okay. Pero ahorita pues, hay un exceso de liquidez enorme. O sea, hay mucho dinero en el sistema. Producto de la Fed, del sistema de temas de política fiscal en Estados Unidos, etcétera, etcétera. Una vez que se empieza a retirar ese dinero del sistema, pues lo más probable es que todas esas valuaciones se vayan para abajo. Pues lo que no entiendo, entonces, a ver, no lo quiero decir así, pero sí lo voy a decir así. ¿Entonces la gente es tonta? No, para nada. O ¿por qué está pasando a este nivel? Ajá. O sea, estaría más lógico para mí en lo personal que pasara una o dos veces, pero que lo estén comprando a ese nivel y cómo les ha transformado la visión a tanta gente, no lo alcanzo a entender, de verdad. No es que sea tonta o no. O sea, yo creo que la gente es, y tampoco quiero decir irracional, la gente es humana, tiene sus periodos de irracionalidad, ¿no? O sea, ve a 1630, la gente pagaba un dineral por un bulbo de ¿cómo se llama? De tulipán, ¿no? Cuando sabía que pues tenía una vida útil y no tenía sentido. En retrospectiva ninguna burbuja tiene sentido, pero en el momento pues sí, ¿no? Entonces, o sea, pues igual y mucha gente lo compra con la idea de que podría subir mañana, ¿no? Y tu JPG de CryptoPunk, hoy lo compraste a $100,000 y mañana lo puedes vender a 200,000 y te hiciste una ganancia, ¿no? Entonces hay mucha especulación también. Entonces no necesariamente tiene que ver con con la inteligencia de la persona, ¿no? Y aquí, cuando hablo de esto me gusta hablar de Newton, ¿no? De Isaac Newton. Isaac Newton vivió una de las burbujas financieras en la historia que se llama la burbuja del South Sea, ¿no? Que eso era una empresa, no voy a entrar en detalle, pero en general era una empresa de Inglaterra que tenía cierta inteligencia, era como, perdón por la palabra, un poco disruptiva en su momento. Sí. Seguro esa sí era disruptiva. Sí, porque tenía ciertas cosas financieras que no tenían otras acciones. Claro. ¿No? Entonces, se empezó a subir mucho. Newton se mete, o sea, parte de su lana la mete a la acción. Sube, duplica su dinero, se sale y dice, pues soy inteligentísimo, dupliqué mi dinero. La acción sigue subiendo, ninguno de sus amigos se sale. La acción sigue subiendo, llega a 800% y Newton dice, bueno, pues no, igual no fui tan inteligente. Se vuelve a meter con todo su lana, sube todavía a 1000% y de 1000% se cae en cuestión de días hasta el suelo, ¿no? Entonces Newton, la mente más brillante de su época, perdió pues prácticamente una gran parte de su fortuna en una burbuja financiera, ¿no? Obviamente no lo perdió todo porque tenía bien raíces, etcétera. Por lo menos perdió toda su liquidez, lo perdió en la burbuja, ¿no? Entonces, la idea es esa, ¿no? Y el mismo Newton lo dice en una frase, la parafraseo porque no la recuerdo exacto. Yo que pude dilucidar el movimiento de las estrellas, no pude entender la irracionalidad del hombre, ¿no? Entonces, o sea, no se trata de ser el más inteligente, ¿no? La persona más inteligente del mundo puede caer en este tipo de burbujas. ¿Por qué? Porque no somos 100% lógicos, ¿no? Tenemos este lado humano, irracional, etcétera, que muchas veces nos domina y que pues que terminamos tomando decisiones no muy brillantes, ¿no? Sin embargo, y por como lo platicas, también creo que es la parte que nos hace apasionarnos del negocio, ¿no? Este lado humano. A ver, no lo puedes quitar, ¿no? O sea, también, ¿no? Hay un chorro de estudios, ¿no? Si les gusta leer como de la parte neurológica, etcétera, hay un libro que se llama El error de Descartes, de Antonio Damasio, que justamente lo que propone es eso, ¿no? A ver, el cuate es un neurólogo muy importante a nivel global, que escribe este libro en los 90s. Y justo lo que propone es eso, ¿no? Que siempre hemos pensado que existe una distinción entre la parte lógica y la parte subjetiva en la cabeza, ¿no? Pero en realidad es que se están bastante linkeados o bastante juntos, ¿no? Nassim Taleb, que, o sea, haciendo alusión al libro, después en uno de sus libros toca el tema y él concluye que al final del día digamos que los sentimientos son el lubricante de la razón, ¿no? O sea, sin los sentimientos o sin nuestro sentir, la toma de decisiones se vuelve imposible,
¿no? Y este es uno de los, y esto es uno de los experimentos que hace Damasio, ¿no? O sea, por X o Y razón, durante su carrera, tuvo que operar a pacientes y en esas operaciones tuvo que remover un área del cerebro que era, o sea, que se encargaba particularmente de los sentimientos, ¿no? O del sentir. Entonces terminabas con un ser humano completamente racional, ¿no? O con sus sensaciones y sentimientos muy disminuidos. Entonces, ¿cómo se comportaba esa persona? Pues era un completo inútil, ¿no? ¿Por qué? Porque no podía tomar la decisión más simple, que era, o sea, levantarse de la cama le costaba trabajo. Se explotaba. Exacto, ¿no? Lavarse los dientes, ¿me lavo los dientes o no me lavo los dientes? Era una decisión de horas de estar ponderando si valía la pena lavarse los dientes o no, ¿no? Entonces, los sentimientos justamente nos ayudan a tomar decisiones. No podemos eliminarlos. Podemos atemperarlos, podemos darnos cuenta de sesgos, podemos darnos cuenta de que tenemos un exceso de confianza, etcétera, etcétera, y poder tomar mejores decisiones. Pero eliminar los sentimientos de la toma de decisiones es imposible. ¿Crees que los mercados se equivocan? A ver, no. Al final del día, los mercados financieros, la economía, las finanzas, no son una ciencia exacta, son una ciencia social. Claro. Entonces, ¿qué significa que se equivoquen? Pues quién sabe, ¿no? O sea, como que no existe verdades absolutas en la interacción humana, ¿no? Entonces, se equivocan, pues probablemente, o sea, no sabría qué responder. Exageran, probablemente sí. O sea, yo creo que los mercados muchas veces exageran o muchas veces se vuelven irracionales. Pero que se equivoquen o no, no se puede decir hasta. Sí, hasta o sea, al final sí. O sea, sería un juicio de valor muy fuerte decir que una persona esté equivocada en sus opiniones, porque al final del día pues es una opinión. O sea, si tú vienes y me dices el teorema de Pitágoras está mal, entonces si te digo el que estás mal eres tú, ¿no? Porque el teorema de Pitágoras funciona con humanos, sin humanos, en Marte, en Júpiter, en donde tú quieras, ¿no? Funciona y punto, ¿no? Pero si tú me vienes a decir, oye, el capitalismo está mal, pues puede haber un chorro de opciones en donde, bastante discutibles, en donde yo te puedo decir, pues no, por esto. Entonces, al final del día, toda ciencia social es debatible y toda ciencia, o sea, no hay una verdad absoluta como tal, ¿no? Claro. Sí, si no, ya se estaría en búsqueda al menos de eso, ¿no? Sí, exacto. Oye, ¿cuál ha sido tu peor error desde que entraste? Un error que te haya enseñado mucho desde que entraste al mundo financiero. Es una buena pregunta. No, a ver. Casi te saque a patadas. Ajá. Y ya sabes que igual esto no es para mí. No sé, a ver, error como tal. No, a ver, creo que mi primer crisis financiera fue una buena prueba, ¿no? Yo entré en 2005 al medio y pues mi primer crisis financiera fue la del 2008, ¿no? La verdad es que sí cometí como ciertos errores pues de novato, pues al final del día era novato, ¿no? Entonces, pero a ver, justo la idea de eso es, pues aprendes de esos errores, ¿no? Y no los vuelves a hacer, ¿no? Incluso con mi propia lana, o sea, yo ya empezaba a invertir mi propia lana, tenía muy poca. Recuerdo haber tomado decisiones bastante malas con mi dinero y tengo ahí un par de acciones en mi posición que hoy por hoy valen 0. Okay. Pero que las tengo ahí y cada vez que me meto a ver, ¿qué vamos a hacer hoy? Veo las acciones y digo, a ver, no hagas ninguna tontería. O sea, recuerda que pues este exceso de confianza es el que te llevó a tomar todas estas malas decisiones en el pasado, ¿no? Entonces, creo que son como check and balances de que te recuerdan que, pues sí, que no debes sentir que lo sabes todo o que lo puedes todo o que tienes la capacidad de ser el mejor, claro, ¿no? Porque ese exceso de confianza es el que te termina matando, ¿no? Y eso es bien fuerte, ¿no? Yo lo veo en prácticamente todos los negocios, sobre todo los que son de venta o que involucran una parte financiera de compra y venta también. Uh-huh. Tienen mucha, no sé cómo decirlo, soberbia es la palabra o mucha... Poca humildad. Pensar que pueden mover los mercados, pensar que pueden hacer cosas, o sea, que tienen en su mano el destino de sus inversiones, eso es falso.
¿cómo trabajas en el mundo de las finanzas con humildad? Y se me hace bien difícil. ¿Qué opinas tú de eso? A ver, creo que te tienes que dar de topes muchas veces, ¿no? Y siempre tener como la mentalidad de aprender de tus errores. De hecho, hay un estudio bastante bueno que se llama Boys Will Be Boys, que justo lo que concluye es que los hombres tienden a tener más exceso de confianza que las mujeres. O sea, que en el área de inversión, que la toma de decisiones, las mujeres toman mejor decisión de inversión que los hombres. ¿Por qué? Porque este sesgo cognitivo, que es el exceso de confianza, tiende a estar mucho más presente en los hombres que en las mujeres, ¿no? Entonces, se me hace simpático, ¿no? Hablando de la distinción de la distinción de género y hablando de cómo está el mercado financiero hoy, ¿no? O sea, por X o Y razón, el mercado financiero como que siempre ha sido asociado con la figura masculina, ¿no? Y si te metes a ver el mundo financiero hoy, cómo están las empresas, o sea, gente que maneja el dinero, pues te puedo decir que el 90% son hombres y el 10% son mujeres. Y es curioso ver que las mujeres en el largo plazo tienden a tomar mejores decisiones que los hombres, claro, ¿no? Entonces, ya me desvié un poquito del tema, pero es eso, ¿no? O sea, cómo atemperar el exceso de confianza, ¿no? Al parecer, las mujeres son mucho más hábiles para eso que nosotros. Y totalmente, yo lo veo incluso en mi relación, ¿no? De repente mi chava me dice, ¿sabes qué? Yo no haría eso. Exacto. Pero es tu bronca, ¿no? Y de repente ya me doy cuenta que tenía razón, ¿no? Sí, a veces sí. No, también pasa. Sí. No, a ver, no quiero decir que las mujeres siempre tengan la razón. Claro. Si mi esposa está escuchando, tú siempre tienes la razón. Pero tienden en el largo plazo o en el acumulado a tomar mejores decisiones, por lo menos de inversión. Claro, sí, me suena lógico también. Oye, Luis, ¿qué proyecto traes ahorita que te emocione para los próximos 2 años? Puede ser personal, puede ser profesional. Pues mira, o sea, como que me he estado clavando mucho en la parte justo de behavioral finance. Okay. En febrero todo parece, bueno, ya está casi todo firmado y todo. Voy a empezar a dar un curso en el TEC de Monterrey para una licenciatura. Justamente no he visto yo en ningún otro lado o en ninguna otra universidad del país que den un curso o una materia de introducción a las finanzas conductuales. Entonces la estoy armando desde abajo. Me ilusiona bastante, ¿no? Me ilusiona bastante porque en México hay muy poco material de eso, ¿no? En México hay muy poco material en español tropicalizado, si lo quieres decir así, de divulgación de este tipo de ideas, ¿no? Entonces creo que ese es un proyecto personal que me llama mucho la atención, que me gusta, que me tiene ilusionado, y creo que ser de los pioneros en el país en hacer ese tipo de cosas creo que es bastante valioso. Está padrísimo, los avisos para... Sí, seguro. Para entrarle. Sí, seguro. Oye, mira, nosotros en la empresa nos dedicamos al bien raíz, como te platicaba hace rato. ¿Qué postura tienes tú dentro de un portafolio? Sabemos que tiene que estar pues variadito, y ¿qué postura tienes tú acerca del bien raíz? A ver, mira, no es una inversión para todos, claro, ¿no? O sea, lo puedes ver a nivel institucional, fondos de pensiones, fondos patrimoniales. Patrimoniales sí tiende a tener un factor de bien raíz, ¿no? Sobre todo si es un patrimonio un poco más viejo, okay, ¿no? Pero por ejemplo, fondos de pensiones, tesorerías y eso, no, o sea, no hay forma de invertir directamente en bien raíz. Puedes invertir a través de fideicomisos o a través de fibras, ¿no? Que es como la forma más bursátil de hacerlo, ¿no? A través de una fibra. Claro, con el ticket más pequeño, por así decirlo, y no comprar basura, ¿no? Exacto. Pero a ver, creo que hay muchas oportunidades en el país, ¿no? En términos de bienes raíces. Me comentabas que ustedes están en Celaya. Particularmente no conozco o sea, cómo está la zona o la dinámica, sí, exacto, la dinámica de la zona. Pero pues al final del día México es un país pues que se está industrializado, o sea, bueno, no que se está industrializado, ya está bastante industrializado, pero que puede captar como mucho de del juego que se trae Estados Unidos, China. O sea, muchas empresas pueden venir acá a hacer negocios.
Hoy por hoy el clima político no ayuda mucho, ¿no? Pero pues, el clima político puede cambiar de manera importante en 2024, ¿no? Y eso te da un vuelco en cómo ven desde afuera al país, ¿no? Entonces, sí, a ver, creo que parques industriales, como que todo lo que le dé soporte a la industria tiene bastante valor, ¿no? A ver, aquí hay un tema bien padre. A nosotros nos ha tocado hablar con extranjeros que parecería que tienen más confianza en el país que los mismos mexicanos, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que, me quiero imaginar que tú ya lo estás viendo desde un lado también psicológico un poco, ¿no? Pero ¿por qué está pasando esto? Realmente el mexicano promedio, me refiero, está destinado a tener un poco más de complicaciones para crecer y el gran capital menos, o ¿qué crees que es esto? No, yo creo que pasa en todos lados, no solo en México. No, yo creo que el local en cualquier país siempre va a tener percepciones más extremas que un extranjero. ¿Por qué? Porque el local está muchísimo más expuesto al ruido interno, ¿no? Por ejemplo, nosotros pues, nos tenemos que chutar todos los días las mañaneras o lo que dijo X político, o ¿no? Que muchas veces se quedan simplemente ruido, ¿no? O sea, realmente de todo ese ruido que hay en el mercado, muy poco se llega a concentrar o a concretar más bien, ¿no? Que es lo que termina afectando en el largo plazo. El extranjero no, el extranjero solamente ve, o sea, no ve todo ese ruido interno, sino que ve lo que realmente está pasando, lo que sí se concreta y hacia dónde va en el mediano y largo plazo. Y funciona en México, funciona en Estados Unidos, funciona en Canadá, funciona en cualquier país, ¿no? El local tiende a estar mucho más expuesto al ruido local que al extranjero, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que nosotros como mexicanos pues, tenemos una posición mucho más extrema de lo que está pasando en el país que el extranjero como tal, ¿no? Claro. Uh-huh. Oye, en cuestión de inversiones para un chavo que probablemente empieza, ¿cuánto consideras que es algo, y no quiero caer en el bueno o malo, sino algo aceptable y bien hecho en cuestión de rendimientos anuales? Vamos a decir que se dedica a vender tazas de café. Uh-huh. ¿Sabes qué? Pues anualizado, ya quitando mis costos y todo, me rindió tanto. ¿Cuánto crees? Pero a nivel bursátil. Pues a nivel bursátil o a nivel emprendimiento, vamos a decirlo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuánto crees que sea algo aceptable para permanecer dentro de un negocio, de algún compromiso, por así decirlo? A ver, o sea, obviamente es bien variado, ¿no? Sí. O sea, lo que te diría es, estamos acostumbrados a ver nuestro capital como el dinero que tenemos en el banco, ¿no? O la propiedad o lo que sea, ¿no? Cuando en realidad no es cierto, ¿no? O sea, un joven, 20 años, 18 años, tú dices, oye, pues no tiene nada en el banco, tiene 20,000 pesos en el banco, ¿no? Por lo tanto no tiene nada, ¿no? Claro. O sea, esa es una visión muy clásica de ver la riqueza, ¿no? Y no quiero sonar romántico, pero, o sea, la riqueza de un cuate, que una persona que va empezando, está en su capital humano, ¿no? Entonces, armar un portafolio tomando en cuenta ese capital es importantísimo. Entonces vamos a poner un ejemplo. Estás empezando, 18 años, te contratas en una empresa. Entonces, ¿cuáles son tus flujos financieros o tu riqueza financiera, cómo está trabajando? Pues lo que tienes en el banco, pues está ahí, ¿no? Pero tu capital humano se convierte en una especie de bono, en donde mes a mes te va a estar pagando intereses, claro, en forma de sueldo. Claro. ¿No? Entonces, el capital financiero, que el que tienes en el banco, pues probablemente para diversificar lo tendrías que meter en cosas
no correlacionadas a tu capital humano, que en este caso es un bono, que te está pagando mensualmente un interés. Claro. Entonces, probablemente las personas que están contratadas en una empresa, todo ese capital financiero o el poco capital financiero, pues es recomendable que lo metan en cosas un poco más riesgosas, ¿no? Equity, etcétera, ¿no? Al revés, tienes un chavo que no se quiere contratar y empieza a emprender, ¿no? Pues probablemente no tenga un sueldo, ¿no? Probablemente no reciba un ingreso fijo al inicio. Entonces, digamos que su capital humano se comporta más como una acción. Claro. En donde buscas apreciación, en donde pues, probablemente no te dé dividendos o los dividendos te dé poco. Entonces su capital financiero no debería estar en cosas riesgosas, debería estar en cosas más ligadas a bonos. Claro. ¿No? Entonces, esa diversificación es básica para lograr un portafolio integral de tu riqueza, donde sobre todo cuando eres joven, tu riqueza está en el trabajo que puedes desplegar los próximos 40 años. Claro. ¿No? Entonces, ¿qué es recomendable o qué rendimiento? Pues mucho va a depender de a qué te dedicas y cómo está el mercado, ¿no? Lo que sí yo recomiendo es, si eres chavo, tienes poca lana y le quieres meter a la bolsa, no busques, probablemente no al inicio, pero no busques tener un portafolio súper diversificado. Pues juega a la bolsa. Y a ver, y no es una recomendación común, ¿no? O sea, todo el mundo te va a decir, desde que tengas un peso, diversifique el peso, ¿no? No, o sea, al principio tienes poco que perder y mucho que ganar, no en temas de rendimiento, sino en temas de aprendizaje, ¿no? O sea, en el momento en que empiezas a apostar, te vas dando cuenta, apostando en la bolsa, te vas dando cuenta de tu nivel de riesgo o el nivel de riesgo que puedes tolerar, ¿no? Si tienes tus 10,000 pesos en Bitcoin y estás todo el día pegado a la pantalla, tu calidad de vida disminuye porque pues, estás picándole refresh cada 5 minutos, te invitan a una fiesta y no sales por estar pegado a la pantalla para ver cuándo es el momento apropiado de vender. O sea, no eres una persona que puede aceptar mucho riesgo, ¿no? O sea, si el riesgo no te deja dormir, entonces busca una forma de disminuirlo. Entonces, ese aprendizaje, o sea, no nada más apostar por apostar, es apostar o tomar decisiones con mucho riesgo para saber qué tanto puedes tolerar. Y una vez que ya tengas un capital importante, no hagas tonterías. Claro. O sea, no es lo mismo hacer tonterías con 10,000 pesos que con, pues, no sé, a los 40, 50 años, con 5 millones en el banco, ¿no? Claro. Entonces, creo que los muy jóvenes, los que empiezan a invertir, creo que deben pasar por un periodo inicial de jugar, claro, ¿no? O sea, y al final del día, pues así es como aprende el ser humano, ¿no? Los niños aprenden jugando, claro, ¿no? O sea, lo lúdico o el juego es la forma más fácil, entretenida e incluso que más se queda contigo al momento de aprender, ¿no? Entonces, creo que al inicio no está mal que el joven tome muchos riesgos, siempre y cuando aprenda de esas lecciones, ¿no? Y ya después, ya que tengas un patrimonio más formado, más serio, entonces ya empiezas a aplicar los conceptos pues, que te enseñan en la escuela, ¿no? Diversifica, no metas todos los besos, ¿no? Claro. O sea, el otro día platicando con un grupo de amigos, ¿no? Platicábamos la diferencia entre una acción o un bien caro y un bien accesible. Uh-huh. Y hacíamos la comparación, ¿no? Que Apple cueste tanto no quiere decir que sea caro. Puede ser que no sea tan accesible como esta otra acción, ¿no? Uh-huh. O sea, no va una cosa amarrada con la otra. No, a ver, y ese también es como error común, ¿no? O sea, que el precio, que una acción cueste 100 y otra acción cueste 200 no te dice absolutamente nada de nada, claro, ¿no? O sea, el precio de la acción no te dice qué tan caro está o qué tan barato está, ¿no? Para eso tienes que ver múltiplos, otras cosas. Claro. Y hoy por hoy tampoco es un tema, porque ya muchas plataformas, sobre todo Estados Unidos, y ahorita hay varias plataformas en México trabajando con eso, te pueden vender fracciones de acción, ¿no? Entonces, si la acción de Apple está en 2,000 pesos y tú nada más tienes 100 pesos, pues puedes comprar una fracción de la acción de Apple con tus 100 pesos. No tienes que tener los 2,000 pesos para comprar una acción, ¿no? Entonces, eso incluso tampoco es un tema, ¿no? Que una acción cueste
tantos precios, o sea, que su precio sea tanto y que tú no tengas el dinero para comprarlo o el dinero para tener un portafolio bien diversificado teniendo esa acción, cada vez se vuelve mucho más irrelevante, o sea, pues sí, irrelevante, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, puedes comprar ya fracciones de acciones, ¿no? Claro. Luis, sé que andas bien ocupado, quiero ir cerrando la Sí, entrevista. Claro. Y me gustaría preguntarte si nada más pudieras dejarle un consejo a tu nuevo bebé, que sabemos que ya lo tuviste. Ajá. ¿Cuál sería? Uno solo. Pues a ver, así como en el negocio de inversiones buscas diversificar, o sea, creo que esa idea debería ser aplicada a todos los conceptos de la vida, ¿no? O sea, balancear tu tiempo, balancear tu conocimiento, o sea, siempre estar buscando balancear tu vida laboral, personal, de todo. O sea, creo que al final del día te lleva a ser una persona mucho más íntegra, ¿no? Con un panorama mucho más abierto que simplemente clavarte en algo, ¿no? Entonces, pues sí, buscar exponerte a muchas situaciones que te den un conocimiento amplio del mundo. Creo que es algo importante en la formación de un niño. Padrísimo. Oye, y si no estuvieras en Franklin, ¿dónde te gustaría estar? ¿Independiente? ¿Te gustaría estar en corporación? No, a ver, siempre me ha gustado. Bueno, no, o sea, siempre me ha gustado eso. Es falso, ¿no? Porque no tenía idea de los 18 años que quería hacer. Me gusta mucho mi línea de trabajo. Claro. ¿No? Si no estuviera aquí, buscaría estar en otro lugar en donde pueda hacer algo similar, ¿no? Claro. Me gusta la academia. Me gusta como... Pues sí, o sea, me iría hacia ese lado, ¿no? Si no puedo estar en un asset manager, pues igual probablemente buscaría algo en la academia ¿no? Es algo que me gusta y me apasiona. ¿Un libro que recomiendes a la gente que nos escucha? ¿De finanzas? El que quieras. Pues mira, a ver, yo creo que algo para adentrarse en el mundo de las finanzas conductuales podría ser algún libro de Thaler, de Richard Thaler, por ejemplo. Hay uno que en inglés se llama Nudge, en español se llama Un Pequeño Empujón. Creo que es un buen inicio para el mundo, para entrar en las finanzas conductuales. Otro libro de él podría ser Misbehaving, se llama en español, o digo en inglés, o creo que la traducción al español, o sea, el libro se llama Portarse Mal. Que es justamente esta visión, ¿no? Del economista que se porta mal, del economista que no cree en el ser humano racional. Ese es del lado de behavioral finance, ¿no? Obviamente también, digo, un poquito más técnico, el de Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman. Creo que si les interesa el tema de behavioral finance, creo que son libros importantes. Y del lado más de literatura, o sea, a mí me gusta muchísimo un escritor portugués del siglo pasado que se llama Fernando Pessoa. El libro del desasosiego, escrito por él, o sea, para mí en su momento cuando lo leí sí fue un libro que de esos libros que te cambian la forma en la que ves la vida, ¿no? Lo leí cuando tenía como 22 o 23. Y sí es un libro, no es un libro fácil, es un libro que muchos podrían tachar como hasta de deprimente, pero que si lo tomas con cierto filosofía y madurez, ¿no? Exacto, es un libro que te da una visión distinta del mundo y de la vida, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho. Y bueno, un poco la recomendación no financiera. Padrísimo. Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo, que los hayas abierto aquí agenda para platicar. No, encantado de platicar. No sé si nos pudieras compartir por ahí tus redes, tu podcast. Sí, a ver, soy muy activo en Twitter, en @Luis Gonzali. En LinkedIn también, aunque ahí soy un poquito más serio. Pero también Luis Gonzali. Y además tenemos un podcast, un cuate y yo, un poco con el sponsor ahí del CFA Society, que se llama Money Talks, el otro lado de la moneda. Lo pueden encontrar pues, en las plataformas más importantes, ¿no? Spotify, Apple, Google,
y otras varias, ¿no? Entonces tenemos ahí, ya estamos en la segunda temporada y hablamos pues, un chorro de temas financieros, que pues bien podría ser de su interés, ¿no? Padrísimo, Luis. De todos modos, se los vamos a poner ahí en el copy de los posts para que se puedan ir directo. Va. Y nuevamente te agradecemos muchísimo. No, mil gracias a ustedes. Y a ver, ¿a dónde nos vamos a ir a comer o qué? Pues ahorita, a ver, ya se hambre.